marido se burló de su esposa en el divorcio, y ella lo destruyó revelando su fortuna secreta. El aire acondicionado del despacho del licenciado Hernández zumbaba con un sonido monótono que se mezclaba con el tráfico incesante de Polanco. Elena Morales ajustó su bolso de piel italiana sobre el regazo y miró por el ventanal del piso 20, observando cómo los transeúntes parecían hormigas desde esa altura. Sus manos, cuidadosamente manicuradas con un esmalte rosa discreto que había elegido esa mañana pensando que le daría confianza, temblaron ligeramente mientras esperaba en la silla de cuero cognac que costaba más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un año. A los 45 años, Elena mantenía una elegancia natural que ni siquiera la tensión de los últimos 6 meses había logrado empañar completamente. Su cabello castaño claro, teñido cada 3 semanas en el salón más exclusivo de Polanco, caía en ondas suaves sobre sus hombros. El vestido negro de Chanel que llevaba, comprado durante su último viaje a París hace 2 años, se ajustaba perfectamente a su figura, que mantenía en forma gracias a sesiones de pilates 3 veces por semana y una dieta supervisada por el nutriólogo más caro de la ciudad. Pero por dentro, Elena se sentía como una niña asustada. Durante las últimas semanas, desde que Ricardo le había comunicado su decisión de divorciarse, había perdido 5 kilos de peso, dormía apenas 3 horas por noche y había desarrollado una úlcera que le ardía constantemente en el estómago. Su médico de cabecera le había recetado ansiolíticos, pero Elena se negaba a tomarlos. Necesitaba estar completamente alerta para lo que se venía. La oficina del abogado matrimonialista más prestigioso de México, DF, reflejaba el éxito de su carrera. Paredes forradas en madera de caoba brasileña, una alfombra persa auténtica que había costado más de $500,000, una biblioteca llena de tomos de derecho encuadernados en piel, y tras el escritorio, diplomas enmarcados de universidades mexicanas y estadounidenses que confirmaban la reputación de Bernardo Hernández como el mejor abogado divorciasta del país. Elena recordó la primera vez que había estado en esa oficina, hace exactamente 3 meses. Había llegado sola, con los ojos rojos de tanto llorar, dispuesta a luchar por su matrimonio. Le había dicho al licenciado Hernández que estaba segura de que Ricardo estaba pasando por una crisis de mediana edad, que su aventura con su secretaria era solo una etapa que podían superar con terapia de pareja. El abogado, un hombre de 60 años con experiencia en divorcios millonarios, la había escuchado con paciencia paternal antes de decirle algo que jamás olvidaría. Señora Morales, en mis 30 años de carrera, he visto cientos de casos como el suyo. Cuando un hombre como su esposo decide dejar a su primera esposa por una mujer significativamente menor, no es una crisis, es una decisión. Y las decisiones no se revierten con terapia. Tenía razón. Durante los siguientes 2 meses, Elena había intentado todo. Conversaciones honestas que terminaban en gritos, terapia de pareja a la que Ricardo asistía de mala gana, y donde pasaba las sesiones revisando su teléfono celular, cenas románticas que él cancelaba a último momento, alegando compromisos de trabajo, e incluso un viaje sorpresa a Tulum que Ricardo había rechazado diciéndole que necesitaba espacio para pensar. El espacio para pensar, por supuesto, lo había pasado en un hotel de 5 estrellas en Cancún, con Alejandra Sánchez, su secretaria ejecutiva de 28 años. Elena se había enterado no por confesión de su esposo, sino por las fotografías que una amiga bien intencionada le había enviado por WhatsApp. Ricardo y Alejandra besándose en la playa, cenando a la luz de las velas, entrando juntos a la suite presidencial del hotel. La puerta de la oficina se abrió con un crujido que resonó como un disparo en el silencio tenso. Ricardo Vázquez entró como siempre lo hacía, ocupando todo el espacio disponible con su presencia dominante. A los 50 años, seguía siendo un hombre imponente. Su altura de 1,85 m, su complexión atlética mantenida a fuerza de gimnasio privado y entrenador personal, y su porte naturalmente autoritario, hacían que la gente se volteara a mirarlo cuando entraba a cualquier lugar. Vestía un traje italiano de la casa Hermenegildo Segna, que había costado $4,000, una camisa blanca de algodón egipcio con sus iniciales bordadas en hilo de plata,
y una corbata de seda italiana en tono gris perla, que hacía juego perfecto con su reloj Patek Philippe de edición limitada. Su cabello, que había comenzado a encanecer a los 40, estaba perfectamente peinado hacia atrás con una cera importada que costaba más de 3,000 pesos el frasco, y su rostro mostraba el bronceado perfecto de alguien que se tomaba vacaciones en destinos tropicales cada 2 meses. Pero lo que más impactaba de Ricardo no era su apariencia física, sino su presencia. Había algo en sus ojos azul grisáceo, en la forma en que movía las manos al hablar, en el tono de su voz, que comunicaba poder absoluto. Era un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería, a que le dijeran que sí antes incluso de terminar de hacer una pregunta, a que sus empleados, proveedores, socios y familia se apresuraran a cumplir sus deseos antes de que tuviera que expresarlos. Durante los primeros años de matrimonio, esa presencia había hecho que Elena se sintiera protegida, especial, elegida. Ricardo era el tipo de hombre que podía tener a cualquier mujer, y la había elegido a ella. Pero con el tiempo, esa misma presencia se había vuelto asfixiante, controladora, humillante. Ricardo no tenía una esposa. Tenía un accesorio costoso que lucía en eventos sociales y que se aseguraba de que su casa funcionara perfectamente. Elena, dijo con esa voz grave que una vez la había enamorado y que ahora la hacía estremecer de una mezcla de nostalgia y repulsión. Llegas temprano. Qué extraño en ti, considerando que nunca has tenido que trabajar un día en tu vida, y por tanto no tienes noción del valor del tiempo. Sus primeras palabras fueron como una bofetada. En 20 años de matrimonio, Ricardo había perfeccionado el arte de humillarla, con comentarios que sonaban casuales pero que estaban cargados de veneno. Elena había aprendido a reconocer esos comentarios, a prepararse mentalmente para ellos, pero aún así, dolían como el primer día. El licenciado Hernández, un hombre mayor de aspecto distinguido que había manejado los divorcios de 3 expresidentes mexicanos y docenas de empresarios millonarios, carraspeó incómodo detrás de su escritorio de caoba alemana. Sus 60 años de experiencia legal le habían enseñado a reconocer cuándo un divorcio iba a ser particularmente desagradable, y la tensión que se respiraba en su oficina le decía que este caso sería especialmente difícil. Señor Vázquez, intervino con la voz calmada y profesional que había perfeccionado en décadas de mediar entre millonarios furiosos. Quizás deberíamos proceder directamente con la revisión de los términos del acuerdo prenupcial y la propuesta de liquidación de la sociedad conyugal. No, está bien, licenciado, interrumpió Ricardo, acomodándose en la silla frente a Elena, sin mirarla directamente, como si fuera un mueble más en la elegante oficina. Mi pronto exesposa está perfectamente acostumbrada a este tipo de comentarios. Después de todo, ha vivido exclusivamente de mi dinero durante los últimos 20 años, sin aportar jamás un solo peso al patrimonio familiar. Elena sintió el familiar ardor en el pecho, esa mezcla de rabia, humillación y tristeza que había aprendido a controlar durante los últimos meses de pesadilla matrimonial. Respiró profundamente, inhalando el aroma a café gourmet y papel caro que impregnaba la oficina, y se recordó a sí misma por qué estaba ahí. No era para suplicar, no era para llorar, no era para implorar una segunda oportunidad. Era para poner fin a 20 años de humillaciones y comenzar la fase más importante de su vida. Durante los últimos 3 meses, desde que Ricardo le había comunicado su decisión de divorciarse, Elena había pasado por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Pero en las últimas 2 semanas había llegado a la 5ª etapa: aceptación. Y con la aceptación había llegado algo más peligroso: claridad mental. Ricardo comenzó con una voz más calmada de la que se había escuchado en meses. Podríamos intentar hacer esto de manera civilizada, por respeto a los 20 años que pasamos juntos, por respeto a todo lo que construimos. Él se rió, una carcajada que resonó en las paredes forradas de libros jurídicos como un ladrido de perro rabioso. Era una risa que Elena conocía bien, la misma que usaba cuando alguno de sus empleados sugería algo que él consideraba estúpido.
la misma que reservaba para las ideas que consideraba por debajo de su inteligencia superior. ¿Civilizadamente?, repitió sacudiendo la cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, mi querida y dulce Elena, después de 20 años, finalmente vas a entender cuál es la realidad del mundo. Tú no tienes nada. Nunca has tenido nada que no te haya dado yo por pura generosidad. Las casas están a mi nombre, los automóviles, las cuentas bancarias, las membresías de clubes, las pólizas de seguros, todo. Incluso esa hermosa ropa que llevas puesta, esos zapatos italianos, esa joyería que tanto te gusta lucir en las fiestas, todo eso lo pagué yo con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi inteligencia para los negocios. Cada palabra era como una puñalada dirigida exactamente donde más dolía. Ricardo conocía perfectamente las inseguridades de Elena. Sabía exactamente qué botones presionar para hacerla sentir pequeña, inútil, dependiente. Durante años Elena había intentado contribuir al matrimonio de otras formas, organizando las cenas de negocios que habían resultado en contratos millonarios, cultivando las relaciones sociales que le habían abierto puertas en el exclusivo mundo empresarial mexicano, siendo la anfitriona perfecta que había ayudado a construir la reputación de Ricardo como un hombre exitoso y refinado. Pero Ricardo jamás había valorado esas contribuciones. Para él, Elena era una empleada doméstica costosa, una decoración viviente que lucía bien en su brazo durante eventos sociales, pero que no tenía valor intrínseco. El licenciado Hernández abrió una carpeta gruesa de piel bordó, que contenía documentos que habían tomado semanas en preparar. Señor Vázquez, según las leyes mexicanas sobre sociedad conyugal, incluso con un acuerdo prenupcial válido, existen ciertos derechos que no pueden ser renunciados completamente. La señora Morales tiene derecho a... Licenciado, lo interrumpió Ricardo nuevamente, ahora con un tono más serio que dejaba claro que no estaba jugando. Usted sabe perfectamente que mi patrimonio está protegido de manera legal e irrevocable. Las empresas principales están constituidas en fideicomisos familiares que fueron establecidos antes del matrimonio. Las propiedades más valiosas fueron adquiridas mediante sociedades anónimas, de las cuales Elena jamás ha sido socia, y ella firmó voluntariamente un acuerdo prenupcial que limita muy significativamente sus derechos económicos en caso de divorcio. Elena recordó ese día hace 20 años como si hubiera sido ayer. Tenía 25 años. Había terminado sus estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana apenas 2 años antes. Trabajaba como coordinadora de eventos en un hotel de 5 estrellas en Polanco, y estaba perdidamente enamorada del hombre más exitoso y atractivo que había conocido en su vida. Ricardo le había presentado los papeles del acuerdo prenupcial, como una simple formalidad que exigen mis socios del negocio y los bancos que financian mis proyectos. Ella había firmado sin leer detenidamente, confiando ciegamente en el hombre que le prometía una vida de ensueño, viajes por el mundo, y una familia hermosa en las mejores colonias de México, D.F. El acuerdo prenupcial que Elena firmó voluntariamente, continuó Ricardo, sacando un documento grueso de su maletín de piel de cocodrilo, estipula claramente que en caso de divorcio por cualquier causa, ella recibirá únicamente la casa de San Ángel que heredó de su abuela materna, más una pensión alimenticia mensual de 50,000 pesos durante exactamente 5 años. Después de ese periodo tendrá que valerse por sí misma y encontrar la manera de mantenerse sola, algo que, francamente, dudo mucho que pueda lograr, considerando que no ha trabajado ni un solo día desde que nos casamos. La casa de San Ángel. Elena casi sonrió al escuchar esas palabras. Ricardo no tenía la menor idea de lo que realmente significaba esa propiedad, de las modificaciones que ella había hecho durante años, de los documentos que guardaba en la caja fuerte secreta que había mandado instalar en el sótano, de las empresas que había constituido usando esa dirección como domicilio fiscal, de las inversiones que había realizado utilizando esa casa como garantía para obtener créditos que Ricardo jamás había sospechado. Esa casa, que Ricardo despreciaba como una reliquia colonial sin mayor valor comercial, era en realidad el centro de operaciones de un imperio financiero que Elena había estado construyendo pacientemente durante los últimos 15 años.
Cada vez que Ricardo la humillaba diciéndole que era una mantenida, cada vez que la trataba como una empleada en su propia casa, cada vez que la hacía sentir que no valía nada sin su dinero, Elena se refugiaba en esa casa de San Ángel y trabajaba en sus proyectos secretos. ¿No vas a decir nada?, preguntó Ricardo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa cruel que Elena conocía perfectamente bien. Era la misma sonrisa que ponía cuando negociaba contratos millonarios, cuando sabía que tenía a su oponente acorralado, cuando estaba seguro de que había ganado antes incluso de que terminara la batalla. ¿Dónde quedó esa mujer fuerte que creía ser? La que me decía que podía hacer cualquier cosa si se lo proponía, la que juraba que nunca iba a depender de nadie. Esas palabras dolieron más que todas las anteriores juntas. Durante los primeros años de matrimonio, Elena realmente había creído que podía ser una socia igual en la relación, que podía contribuir de manera significativa a los negocios de Ricardo, que juntos podrían construir un imperio empresarial familiar. Había sugerido ideas, había propuesto inversiones, había intentado involucrarse en las decisiones importantes. Pero Ricardo había rechazado sistemáticamente todas sus propuestas, diciéndole que se concentrara en las cosas de mujeres, como decorar la casa, organizar fiestas y eventualmente cuidar a los hijos que nunca llegaron. El licenciado Hernández intervino nuevamente, claramente incómodo con la agresividad que estaba mostrando Ricardo. Señora Morales, usted tiene derecho constitucional a solicitar una evaluación independiente del patrimonio conyugal completo. Podemos contratar peritos financieros para que revisen todas las propiedades, inversiones y sociedades que se constituyeron durante el matrimonio. También podemos impugnar ciertas disposiciones del acuerdo prenupcial si encontramos irregularidades en el proceso de firma, o si podemos demostrar que fue firmado bajo coacción o engaño. Ricardo se puso de pie bruscamente, y su silla giratoria de cuero se deslizó hacia atrás hasta chocar contra la ventana con un ruido sordo. No hay irregularidades de ningún tipo, licenciado. Elena sabía perfectamente lo que estaba firmando cuando aceptó los términos del acuerdo prenupcial. Además, añadió con un tono particularmente venenoso, que hizo que Elena sintiera como si le hubieran clavado un puñal en el estómago. Todos en nuestro círculo social de Polanco, Las Lomas y Santa Fe saben perfectamente que Elena nunca ha trabajado un día en su vida, nunca ha aportado económicamente al matrimonio ni a ningún proyecto productivo y ha vivido exactamente como lo que es, una mantenida de lujo durante 2 décadas completas. Esas palabras fueron como una bofetada que resonó en toda la oficina. Elena sintió el calor subir por su cuello hasta las mejillas, una oleada de humillación que la hizo sentir como si estuviera desnuda frente a desconocidos. Durante 20 años había organizado las cenas de negocios de Ricardo, donde se cerraban contratos de millones de pesos. Había cultivado cuidadosamente las relaciones sociales que le dieron acceso a licitaciones gubernamentales y contratos privados millonarios. Había sido la anfitriona perfecta, que abrió puertas en el exclusivo mundo empresarial mexicano, donde los negocios se hacían realmente en reuniones sociales, no en oficinas. Había aprendido a hablar inglés, francés e italiano para poder conversar con los socios internacionales de Ricardo. Había estudiado arte, historia y cultura para poder mantener conversaciones interesantes con las esposas de políticos y empresarios importantes. Había perfeccionado el arte de la diplomacia social, sabiendo exactamente qué decir y qué callar en cada situación, convirtiéndose en la esposa perfecta para un hombre de negocios ambicioso. Pero más que eso, mucho más que eso, había estado construyendo algo que Ricardo jamás había sospechado siquiera. Mientras él creía que ella pasaba las tardes tomando té con amigas o yendo de compras, Elena había estado tomando cursos de inversión bursátil en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Había estudiado desarrollo inmobiliario en la Universidad Panamericana. Había aprendido sobre comercio internacional en el ITAM y había obtenido certificaciones en análisis financiero que guardaba celosamente en su casa de San Ángel. ¿Sabes lo que más me divierte de toda esta situación?, continuó Ricardo, paseándose por la oficina como un depredador que disfruta torturando a su presa antes de matarla. Que Alejandra, mi nueva prometida,
En apenas 6 meses ha demostrado ser infinitamente más valiosa para mis negocios que tú, en 20 años completos. Ella habla 4 idiomas fluidamente, tiene un MBA de una universidad estadounidense, entiende perfectamente de finanzas internacionales y análisis de mercados. Es exactamente lo que tú nunca pudiste ser, una mujer realmente útil, inteligente y productiva. Alejandra Sánchez, 28 años, licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, MBA por la Universidad de Chicago, secretaria ejecutiva convertida en amante y pronto en nueva esposa. Elena la había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa 2 años atrás. Una mujer hermosa, con esa belleza latina exótica que combinaba rasgos indígenas y europeos, ambiciosa como un tiburón hambriento, que había estudiado a Ricardo durante meses como un felino estudia a su presa antes de atacar con precisión mortal. Elena había visto inmediatamente lo que estaba pasando. Había notado las miradas prolongadas, las sonrisas cómplices, las reuniones de trabajo que se extendían hasta muy tarde. Había intentado hablar con Ricardo sobre sus sospechas, pero él la había acusado de estar volviéndose paranoica y celosa sin razón. «Ricardo», dijo Elena finalmente, con una calma que sorprendió incluso al licenciado Hernández, quien había esperado lágrimas, gritos o súplicas desesperadas. «¿Estás completamente seguro de que quieres proceder con esta actitud tan agresiva y humillante? ¿Me estás amenazando?», se rió él, una carcajada que sonó forzada e incómoda. «Elena, mi querida y patética exesposa, no tienes absolutamente nada con qué amenazarme. En una semana, todas tus tarjetas de crédito serán canceladas definitivamente. En un mes, tendrás que dejar la casa de las Lomas donde has vivido como una reina durante 20 años y mudarte a tu nueva vida de clase media-baja en esa casa vieja de San Ángel. En un año, cuando se te acabe el dinero de la pensión alimenticia en tus gastos de princesa acostumbrada al lujo, tendrás que conseguir trabajo por primera vez en tu vida. ¿Haciendo qué? Vendiendo cosméticos de puerta en puerta, dando clases de modales a secretarias que aspiran a casarse con jefes ricos. Cada palabra era calculada para causar el máximo daño psicológico posible. Ricardo había perfeccionado durante años el arte de destruir la autoestima de Elena, de hacerla sentir incompetente, inútil, dependiente. Conocía exactamente sus puntos débiles, sus inseguridades más profundas, sus miedos más íntimos. Elena se puso de pie lentamente con una elegancia que contrastaba dramáticamente con la vulgaridad que estaba mostrando Ricardo. Su vestido negro Chanel, que Ricardo había pagado sin saberlo con dinero proveniente de las inversiones secretas de Elena, se ajustaba perfectamente a su figura. Sus zapatos italianos, comprados durante un viaje de negocios que Ricardo creía que había sido solo de placer, resonaron suavemente sobre el mármol del piso. «Licenciado Hernández», dijo Elena dirigiéndose directamente al abogado, «proceda con todos los trámites del divorcio exactamente según los términos que mi esposo desea. Acepto completamente las condiciones del acuerdo prenupcial. No voy a impugnar nada. No voy a solicitar evaluaciones adicionales del patrimonio. No voy a crear ningún obstáculo legal. Quiero que este divorcio se complete lo más rápido posible». Ricardo parpadeó varias veces, claramente sorprendido por la total falta de resistencia. Había esperado lágrimas, súplicas, amenazas de contratar al mejor abogado de México para luchar contra él. Había preparado argumentos legales, había reunido documentos para demostrar que Elena no tenía derecho a nada, había incluso contratado investigadores privados para asegurarse de que ella no tuviera activos ocultos que pudiera usar en su contra. «¿Así de fácil?», preguntó, genuinamente confundido. «Pensé que ibas a llorar como una Magdalena, a suplicar por una segunda oportunidad, a hacer una escena dramática digna de telenovela mexicana, a amenazar con quitarme hasta el último peso». «No», respondió Elena, tomando su bolso de piel italiana con movimientos completamente controlados. «Después de 20 años de matrimonio, finalmente entiendo quién eres realmente, Ricardo. Y francamente me da muchísima lástima, Alejandra. La pobre no sabe en lo que se está metiendo al casarse contigo. Alejandra es completamente diferente a ti», espetó él,
con una agresividad que reveló cuánto le había molestado el comentario. Ella me respeta, me admira, valora lo que he logrado en la vida. No es una amargada resentida como tú te has vuelto en estos últimos años. Elena se dirigió hacia la puerta de caoba alemana, pero se detuvo con la mano en el picaporte dorado, volteándose para mirar a Ricardo directamente a los ojos por primera vez en toda la reunión. Ricardo, dijo con una sonrisa que él no supo interpretar, una última pregunta antes de irme. La casa de San Ángel que tan generosamente me estás dejando en el acuerdo de divorcio, ¿estás completamente seguro de que sabes todo lo que necesitas saber sobre esa propiedad? Ricardo frunció el ceño, claramente confundido por la pregunta. Es una casa colonial antigua, Elena. La heredaste de tu abuela materna cuando tenías 23 años. La compraste con tus propios ahorros antes de que nos casáramos. No tiene mayor valor que el sentimental y quizás algo de valor histórico para los turistas que visitan San Ángel. Elena sonrió por primera vez en toda la reunión, una sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro. Tienes razón, Ricardo. No tiene mayor valor para ti. Salió de la oficina dejando a Ricardo con una expresión completamente confusa y al licenciado Hernández con cara de no entender qué acababa de pasar. En el elevador, mientras descendía los 20 pisos hacia el estacionamiento subterráneo, Elena se permitió respirar profundamente por primera vez en meses. El primer acto de su venganza había terminado perfectamente. Ricardo había mordido el anzuelo exactamente como ella había esperado durante semanas de preparación psicológica. Su arrogancia natural, su necesidad compulsiva de humillarla públicamente, su certeza absoluta de que la tenía completamente controlada y a su merced, todo había jugado perfectamente a favor de Elena. Él había revelado exactamente cuánto desprecio sentía por ella. Había demostrado frente a un testigo legal su actitud abusiva y humillante. Y lo más importante, había confirmado que no tenía la menor sospecha sobre las actividades financieras que Elena había estado desarrollando en secreto durante años. Cuando llegó al estacionamiento subterráneo del edificio de oficinas más exclusivo de Polanco, Elena no se subió a su BMW X5 blanco, el que Ricardo le había regalado por su cumpleaños número 40, acompañado de un discurso sobre lo afortunada que era de tener un esposo tan generoso. En su lugar, caminó 3 cuadras hasta una esquina donde la esperaba un taxi amarillo que había llamado específicamente para esa ocasión. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor, un hombre mayor con bigote gris y gorra de béisbol desgastada que le recordó a su difunto padre. A San Ángel, por favor. Calle Frontera número 247. Durante el trayecto por Periférico Sur, mientras el tráfico avanzaba lentamente entre camiones de carga, autobuses del transporte público y automóviles de todos los precios imaginables, Elena observó la ciudad que había sido su hogar durante 2 décadas. Los rascacielos de Santa Fe se alzaban como gigantes de cristal y acero bajo el cielo gris de octubre, mientras el smog típico del Distrito Federal creaba una neblina amarillenta que envolvía los edificios más altos. México DF, como siempre le había gustado llamarla a pesar de que oficialmente ahora se llamaba Ciudad de México, era una urbe de contrastes extremos, donde la riqueza más ostentosa y la pobreza más desesperante convivían en cada esquina, donde millonarios manejaban Ferraris por calles llenas de baches, donde mansiones de 10 millones de pesos estaban rodeadas por colonias populares donde familias enteras vivían en cuartos de 20 metros cuadrados. ¿Problemas en casa, señora?, preguntó el taxista observándola por el espejo retrovisor con la curiosidad natural de alguien que había transportado a miles de pasajeros y había aprendido a leer las emociones humanas. Se podría decir que sí, respondió Elena, sorprendida por la facilidad con que podía hablar con un desconocido, después de meses de no poder comunicarse realmente con su propio esposo. Pero nada que no se pueda solucionar con tiempo y paciencia. Mi esposa y yo llevamos 32 años casados, continuó el conductor, navegando expertamente entre el tráfico mientras platicaba. Hemos tenido nuestros problemas como todas las parejas, pero siempre los hemos resuelto hablando. La comunicación es la clave del matrimonio, señora. Cuando 2 personas dejan de hablarse de verdad,
Cuando empiezan a lastimarse en lugar de apoyarse, entonces ya no es matrimonio. Elena sonrió tristemente, pensando en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que ella y Ricardo habían tenido una conversación real, honesta, sin agresiones ni humillaciones. ¿Y si la comunicación ya no funciona? ¿Qué pasa cuando una persona decide que la otra ya no vale la pena? Pues entonces ya no es matrimonio, señora. Es otra cosa. Puede ser costumbre, puede ser miedo, puede ser conveniencia económica, pero no es amor y no es matrimonio. Cuando llegaron a San Ángel, Elena pagó la tarifa completa y agregó una propina generosa que hizo sonreír al conductor. La casa de la calle Frontera se alzaba imponente tras una reja de hierro forjado, pintada de verde oscuro, como una fortaleza colonial que había sobrevivido 4 siglos de historia mexicana. Era una construcción del siglo XVII, con muros de tezontle rojo que se habían mantenido sólidos durante generaciones, ventanas enmarcadas en cantera gris extraída de las canteras de Xochimilco, y un techo de teja roja que había sido restaurado 3 veces pero mantenía su diseño original. La había heredado de su abuela paterna, Esperanza Morales, cuando tenía apenas 23 años, 2 años antes de conocer a Ricardo en una fiesta de la empresa donde ella trabajaba organizando eventos corporativos. Elena sacó sus llaves, un manojo que incluía no solo las llaves de la casa, sino también las de varias cajas de seguridad, oficinas y propiedades que Ricardo jamás había visto. Abrió el portón principal de hierro forjado que pesaba más de 200 kilos, pero que se movía silenciosamente, gracias al mantenimiento meticuloso que recibía cada 6 meses. El jardín interior estaba perfectamente cuidado por don Aurelio Mendoza, el jardinero que había trabajado para su familia durante más de 40 años y que conocía cada planta, cada árbol, cada secreto de esa casa. Las bugambilias moradas se derramaban sobre los muros coloniales, creando una cascada de color que contrastaba dramáticamente con el verde intenso del césped que don Aurelio cortaba personalmente cada semana con una dedicación casi religiosa. «Buenas tardes, niña Elena», la saludó don Aurelio desde la fuente central de cantera tallada, donde podaba cuidadosamente unos rosales que habían sido plantados por la bisabuela de Elena a principios del siglo XX. A pesar de que Elena ya tenía 45 años, don Aurelio seguía llamándola niña, como cuando era una adolescente que venía a pasar los veranos con su abuela. ¿Cómo le fue en su cita con los abogados? Muy bien, don Aurelio. Mejor de lo que esperaba, para ser honesta. Me da mucho gusto, niña. Ya era hora de que usted tomara las riendas de su vida. Su abuelita Esperanza siempre decía que las mujeres morales tenemos una fuerza especial, que solo se activa cuando más la necesitamos. Elena sonrió, recordando las palabras exactas de su abuela, quien había sido una mujer extraordinaria que había logrado conservar esa casa y mantener a su familia durante la Revolución Mexicana, la Gran Depresión y docenas de crisis económicas que habían destruido a familias enteras. Esperanza Morales había sido costurera, partera, prestamista informal, y ocasionalmente había dado asilo a revolucionarios y refugiados políticos. Una mujer que había entendido desde muy joven que la supervivencia dependía de la inteligencia, la paciencia y la capacidad de guardar secretos. Entró a la casa por la puerta principal de madera de cedro labrada a mano por artesanos de Michoacán. El interior conservaba el estilo colonial original que su abuela había mantenido religiosamente. Techos altos con vigas de madera vista, pisos de talavera poblana en diseños geométricos que habían sido restaurados 3 veces, pero mantenían sus patrones originales del siglo XVIII, y muebles antiguos que combinaban perfectamente funcionalidad y belleza. Pero Elena había hecho modificaciones sutiles y muy inteligentes a lo largo de los años, cambios que Ricardo nunca había notado porque consideraba la casa como el capricho nostálgico de Elena, y rara vez la visitaba. Había instalado sistemas de seguridad de última generación, ocultos detrás de molduras coloniales. Había modernizado completamente la instalación eléctrica para soportar equipos electrónicos sofisticados. Había reforzado estructuralmente el sótano para convertirlo en una oficina completamente funcional, y había agregado conexiones de Internet de alta velocidad que llegaban a la casa a través de
cables subterráneos que nadie podía rastrear fácilmente. Se dirigió directamente al estudio principal, una habitación que daba al jardín posterior y que oficialmente era la biblioteca de Elena, donde guardaba sus libros de cocina y revistas de decoración. En realidad, era el centro de operaciones de un imperio financiero que había tomado 15 años en construir. Las paredes estaban llenas de libros, pero no eran novelas románticas o manuales de etiqueta como Ricardo creía. Eran textos especializados en finanzas internacionales, desarrollo inmobiliario, legislación fiscal mexicana, análisis bursátil y comercio internacional. Sobre el escritorio de caoba guatemalteca había 3 computadoras de última generación conectadas a múltiples monitores que mostraban en tiempo real gráficas financieras de mercados internacionales, cotizaciones bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores y mercados estadounidenses, mapas digitales de propiedades inmobiliarias en diferentes estados de la República, y sistemas de monitoreo de inversiones que Elena revisaba religiosamente cada mañana antes de que Ricardo se despertara. Elena se quitó los zapatos de tacón italiano y se puso unas pantuflas cómodas que guardaba bajo el escritorio. Luego se sentó en su silla ergonómica favorita, una pieza de mobiliario que había costado más de 50,000 pesos, pero que le permitía trabajar cómodamente durante horas. Presionó un botón oculto bajo el cajón derecho del escritorio y una sección completa de la biblioteca se deslizó hacia un lado con un suave sonido mecánico, revelando una caja fuerte empotrada en la pared que tenía el tamaño de un refrigerador doméstico. La caja fuerte había sido instalada por una empresa alemana especializada en seguridad para bancos y joyerías, con paredes de acero endurecido de 15 centímetros de grosor, sistema de apertura que requería tanto una combinación numérica de 12 dígitos como el escaneo de la huella dactilar de Elena. Introdujo la combinación que cambiaba cada 3 meses, según un patrón que solo ella conocía. Colocó su pulgar derecho en el escáner biométrico, y la puerta se abrió con un clic casi silencioso. Del interior extrajo una carpeta de piel negra italiana, que contenía documentos que habían tomado años en reunir, organizar y verificar legalmente. Contratos de compraventa de propiedades inmobiliarias en Polanco, Santa Fe, Coyoacán y Playa del Carmen. Escrituras notariales de terrenos en Tulum, que había comprado cuando aún costaban centavos por metro cuadrado y que ahora valían millones debido al desarrollo turístico. Certificados bursátiles de inversiones en empresas mexicanas y estadounidenses, que había adquirido utilizando información privilegiada que escuchaba en las cenas de negocios de Ricardo. Pólizas de seguros de vida que sumaban varios millones de pesos. Estados de cuenta de bancos suizos, caribeños y estadounidenses que mostraban depósitos regulares durante más de una década. Pero lo más valioso de todo eran las fotografías y documentos que demostraban actividades ilegales de Ricardo, que había estado documentando meticulosamente durante años. Fotografías tomadas con cámaras de largo alcance, que mostraban reuniones entre Ricardo y conocidos narcotraficantes en restaurantes de lujo. Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde Ricardo discutía el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Copias de contratos gubernamentales donde se evidenciaba claramente el pago de sobornos a funcionarios públicos. Documentos financieros que demostraban evasión fiscal por cantidades que superaban los 100 millones de pesos. Su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. El número no aparecía en sus contactos, pero Elena reconoció inmediatamente el patrón. Señora Morales, soy Alejandra Sánchez. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Ricardo, y algo muy importante que usted debe saber. ¿Podemos vernos mañana en un lugar privado? Elena leyó el mensaje 2 veces, analizando cada palabra cuidadosamente. Alejandra queriendo hablar con ella era una complicación que no había previsto en sus planes originales, pero que podría resultar útil dependiendo de qué información tuviera la joven. Después de reflexionar durante varios minutos, respondió: Mañana a las 3 p.m. en el café de la librería Rosario Castellanos en Coyoacán. Venga completamente sola y asegúrese de que nadie la siga. Cerró el teléfono y se recostó en su silla de cuero, observando los documentos esparcidos sobre el escritorio como un general observa mapas de batalla antes de una guerra decisiva.
20 años de matrimonio. 20 años de humillaciones silenciosas e insultos disfrazados de bromas. 20 años de ser tratada como una decoración costosa en lugar de como una persona con inteligencia y capacidades propias. 20 años de escuchar cómo Ricardo se burlaba de ella con sus socios cuando pensaba que no lo oía. Pero también habían sido 20 años de aprendizaje continuo, de observación meticulosa, de construcción paciente de una red financiera que Ricardo no podía ni imaginar. Él había cometido el error fundamental de subestimarla desde el primer día de matrimonio, y ese error estaba a punto de costarle todo lo que había construido en su vida. Elena abrió uno de los documentos más importantes de su archivo personal, la escritura de un edificio completo de oficinas en Polanco, que había comprado a nombre de una empresa fantasma 5 años atrás, utilizando una compleja red de préstamos que había conseguido ofreciendo como garantía propiedades inmobiliarias que había adquirido previamente en Playa del Carmen. El edificio tenía 30 pisos, 200 oficinas, y generaba rentas mensuales por más de 2 millones de pesos. Lo más delicioso de toda la situación era que Ricardo tenía las oficinas centrales de su grupo empresarial en los pisos 18, 19 y 20 de ese mismo edificio. Durante 5 años había estado pagando renta puntualmente cada mes, creyendo que el edificio pertenecía a un consorcio de inversionistas japoneses. En realidad, cada peso que Ricardo pagaba de renta iba directamente a las cuentas bancarias de Elena a través de una sociedad anónima, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Sonrió mientras contemplaba el documento notarizado que confirmaba su propiedad total del edificio. Ricardo había pasado la tarde humillándola, llamándola parásita e inútil, asegurándole que no tenía nada de valor, que era una mantenida que dependía completamente de su generosidad. Mañana comenzaría a descubrir cuán terrible y costosamente equivocado estaba. Abrió otra carpeta que contenía documentos aún más interesantes. Contratos de compraventa de 3 terrenos industriales en el Estado de México, que había adquirido hace 4 años cuando el gobierno anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Los terrenos que había comprado por un total de 15 millones de pesos, ahora valían más de 200 millones debido a su ubicación estratégica. Pero lo más importante era que esos terrenos eran exactamente los que el grupo empresarial de Ricardo necesitaba para construir una terminal de carga que le permitiría manejar contratos de importación por miles de millones de pesos. Durante los últimos 6 meses, Ricardo había estado negociando desesperadamente con los supuestos propietarios de esos terrenos, ofreciendo cantidades cada vez más altas, sin saber que estaba negociando indirectamente con su propia esposa. Elena había estado siguiendo las negociaciones a través de intermediarios, dejando que Ricardo se desesperara cada vez más, viendo cómo su proyecto más ambicioso se complicaba porque no podía conseguir los terrenos necesarios. El teléfono de la casa sonó, y Elena reconoció inmediatamente el número en la pantalla. Era Ricardo. Probablemente llamaba para continuar con las humillaciones, para asegurarse de que había entendido perfectamente su nueva situación económica, para recordarle una vez más lo inútil y dependiente que era. Sí, contestó con voz neutra. Elena, espero que hayas entendido perfectamente lo que pasó esta tarde en la oficina del abogado, dijo Ricardo con esa voz controlada que usaba cuando quería asegurarse de que sus empleados hubieran entendido órdenes importantes. No quiero escenas dramáticas, no quiero lágrimas. No quiero que trates de convencerme de cambiar de opinión. El divorcio va a proceder exactamente como acordamos hoy. Por supuesto, Ricardo, te escuché perfectamente. Bien. Entonces también entiendes que a partir de la próxima semana vas a tener que empezar a acostumbrarte a un estilo de vida mucho más modesto. Las tarjetas de crédito serán canceladas. El chofer ya no estará disponible para ti. Y tendrás que mudarte a tu casa de San Ángel antes de fin de mes. Entiendo perfectamente. Alejandra se va a mudar a la casa de las Lomas este fin de semana. Espero que seas lo suficientemente madura como para no crear problemas innecesarios. Elena sintió una punzada de dolor genuino al escuchar esas palabras. La casa de las Lomas había sido su hogar durante 18 años. Ahí había decorado cada habitación, había plantado el jardín, había organizado cientos de cenas y fiestas,
Había soñado con criar hijos que nunca llegaron. Ver a otra mujer ocupando su lugar en esa casa iba a ser doloroso sin importar cuán preparada estuviera emocionalmente. «¿Elena? ¿Estás ahí?» «Sí, estoy aquí». «¿Algo más?» «Solo quiero que entiendas una cosa muy claramente. Alejandra no es como tú. Ella tiene educación, tiene ambición, entiende el mundo de los negocios. Va a ser una verdadera socia en mi vida, no una decoración costosa». Cada palabra estaba diseñada para lastimar y Ricardo sabía exactamente cómo hacerlo. Durante años había perfeccionado el arte de destruir la autoestima de Elena, con comentarios que sonaban casi casuales, pero que estaban cargados de veneno. «Me da mucho gusto que hayas encontrado a alguien que comparta tus intereses, Ricardo». «Elena, ¿estás bien? Esperaba que estuvieras llorando, gritando, amenazándome. Esta calma tuya me resulta extraña». «Estoy perfectamente bien. Simplemente he aceptado la realidad de la situación». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Elena podía escuchar la respiración de Ricardo. Podía imaginárselo en su oficina de la Casa de las Lomas, probablemente confundido porque la conversación no estaba desarrollándose como él había planeado. «Bueno», dijo finalmente, «me da gusto que por fin hayas entendido cuál es tu lugar en el mundo. Te hará más fácil la transición a tu nueva vida. Tienes razón, Ricardo. Finalmente entiendo cuál es mi lugar en el mundo». Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando las emociones contradictorias que sentía. Dolor por el fin definitivo de su matrimonio, dolor por las humillaciones que había tenido que soportar, pero también una extraña sensación de liberación y una excitación casi infantil por lo que estaba por venir. Se levantó de su escritorio y caminó hasta la ventana que daba al jardín posterior, donde don Aurelio había terminado su trabajo del día y estaba regando las plantas con la manguera. El sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban el Valle de México, tiñendo el cielo de naranja, rosa y violeta, en una puesta de sol que habría sido perfecta para una postal turística. Elena se sirvió una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon de 2018, de una viña boutique en Baja California, que había comprado completa sin que Ricardo lo supiera, utilizando ganancias de sus inversiones bursátiles. El vino había costado más de 500 pesos la botella, pero después de la tarde que había tenido, se merecía algo especial. Se sentó en la terraza colonial que daba al jardín, rodeada por el aroma de jazmines que su abuela había plantado décadas atrás y que florecían religiosamente cada otoño. Don Aurelio había terminado su trabajo y se despedía desde la puerta del jardín. «Que tenga muy buena noche, niña Elena. Mañana vengo temprano a plantar las nuevas flores que pidió para la entrada. Gracias, don Aurelio. Que descanse bien. Niña, disculpe que me meta donde no me llaman, pero quiero que sepa que don Ricardo nunca mereció a una mujer como usted. Su abuelita estaría muy orgullosa de ver cómo va a salir adelante de esta situación». Elena sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud hacia el hombre que había sido más familia para ella que su propio esposo durante los últimos años. «Gracias, don Aurelio. Sus palabras significan mucho para mí». Sola en su casa, con el aire nocturno llenándose del aroma a tierra húmeda y flores, Elena alzó su copa de vino tinto hacia las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del Distrito Federal. «Por la abuela Esperanza», dijo en voz alta, «que me enseñó que las mujeres morales nunca nos rendimos. Por los 20 años de humillaciones que están a punto de terminar, y por Ricardo, que mañana va a empezar a descubrir quién soy realmente». Bebió el vino lentamente, saboreando no solo el sabor complejo de la uva, sino también la anticipación de lo que estaba por venir. Ricardo había elegido la guerra equivocada con la mujer equivocada en el momento equivocado, y Elena estaba más que lista para demostrarle quién tenía realmente el poder en esa relación. El primer capítulo de su nueva vida acababa de comenzar, y prometía ser mucho más interesante de lo que Ricardo podía imaginar en sus peores pesadillas. La librería Rosario Castellanos en Coyoacán bullía con su habitual mezcla de estudiantes universitarios que debatían política con la pasión de quienes creen que pueden cambiar el mundo, intelectuales de mediana edad que leían periódicos europeos
mientras bebían café cortado, y turistas extranjeros que buscaban la autenticidad del México cultural en los pasillos llenos de libros de Octavio Paz y Juan Rulfo. Elena llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo estratégicamente una mesa en la segunda planta del café, desde donde podía observar la entrada principal sin ser vista fácilmente. Había aprendido a ser precavida después de años de escuchar las conversaciones de negocios de Ricardo, donde la paranoia y la vigilancia constante eran elementos normales de la vida empresarial en México. El aroma a café recién molido se mezclaba con el olor característico a libros viejos y el murmullo constante de conversaciones en español, inglés y ocasionalmente francés. Elena pidió un café americano sin azúcar y fingió leer una novela de Laura Esquivel mientras observaba cada movimiento en la planta baja, analizando cada rostro que entraba al establecimiento. A las 3:10 p.m., Alejandra Sánchez apareció en la entrada principal como una aparición elegante pero claramente nerviosa. Vestía un traje sastre gris perla que Elena reconoció inmediatamente como una pieza de la colección de otoño de Carolina Herrera, zapatos de tacón discreto pero caros, y llevaba un bolso de piel color camel que debía haber costado al menos 30,000 pesos. Para ser una secretaria ejecutiva, incluso en una empresa importante, Alejandra vestía demasiado bien. Elena la observó durante varios minutos antes de enviarle un mensaje de texto. Segunda planta, mesa junto a la ventana que da al jardín interior. Alejandra levantó la mirada hacia el segundo piso, localizó a Elena inmediatamente y subió por las escaleras de caracol con pasos medidos pero claramente ansiosos. «Señora Morales», dijo Alejandra al llegar a la mesa, extendiendo una mano perfectamente manicurada con esmalte nude que combinaba perfectamente con su outfit. «Muchas gracias por aceptar verme. Sé que debe resultarle extremadamente extraño y probablemente muy doloroso». Elena estudió cuidadosamente a la mujer que había destruido su matrimonio, aunque ahora comenzaba a sospechar que la situación era más compleja de lo que había imaginado inicialmente. De cerca, Alejandra era aún más hermosa de lo que recordaba de las pocas veces que la había visto en eventos de la empresa. Piel morena clara sin una sola imperfección, ojos color miel enmarcados por pestañas largas y naturales, cabello castaño oscuro cortado en un bob sofisticado, que enmarcaba perfectamente su rostro ovalado. Pero había algo en sus ojos, una dureza que hablaba de experiencias difíciles y una inteligencia calculadora que no correspondía con la imagen de secretaria ambiciosa que Elena había construido en su mente. Alejandra tenía la mirada de alguien que había visto mucho mundo y que sabía exactamente cómo conseguir lo que quería. «Por favor, siéntate», dijo Elena con cortesía fría pero no hostil. «¿Qué es tan urgente que la amante de mi esposo necesita hablar conmigo?» Alejandra se sonrojó ligeramente, pero no apartó la mirada ni se mostró intimidada. «Señora Morales, sé perfectamente que no tengo derecho a pedirle nada, y entiendo completamente si me odia o si prefiere que me vaya inmediatamente. Pero hay cosas muy importantes sobre Ricardo que usted necesita saber, cosas que podrían ayudarla significativamente en el proceso de divorcio». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Elena, manteniendo un tono neutral mientras internamente su curiosidad se disparaba como un cohete. Alejandra miró nerviosamente a su alrededor, observando las mesas cercanas para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención a su conversación, antes de inclinarse hacia adelante y bajar considerablemente la voz. «Ricardo no es quien dice ser, señora Morales. Su empresa, Grupo Vázquez, está en serios problemas financieros. Deudas millonarias con proveedores chinos que están amenazando con cortar completamente el suministro, préstamos bancarios que no puede pagar y que están siendo refinanciados cada 3 meses con intereses cada vez más altos, contratos gubernamentales que están bajo investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública por presunta corrupción y triangulación de recursos». Elena sintió una punzada de satisfacción mezclada con genuina sorpresa. Había sospechado durante años que los negocios de Ricardo no eran completamente legales, pero no había imaginado que la situación fuera tan grave. Sin embargo, mantuvo su expresión completamente impasible. «¿Y tú cómo sabes todo esto?» Una secretaria ejecutiva, por muy bien posicionada que esté,
No tendría acceso a información financiera tan confidencial y detallada, porque no soy realmente su secretaria, admitió Alejandra, bajando aún más la voz hasta convertirla casi en un susurro. Mi nombre completo es Alejandra Sánchez Herrera. Soy licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tengo una maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad Panamericana. Y durante los últimos 2 años, he estado trabajando de forma encubierta para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Elena casi se atragantó con su café americano, pero logró mantener la compostura. La revelación era tan inesperada que necesitó varios segundos para procesarla completamente. ¿Eres una agente federal investigando a mi esposo? Investigadora financiera especializada en lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos entre empresas legales y organizaciones criminales, confirmó Alejandra con una seriedad que transformó completamente su rostro juvenil. Ricardo Vázquez está siendo investigado por múltiples delitos fiscales, incluyendo facturación falsa por más de 200 millones de pesos, triangulación de recursos públicos, evasión fiscal sistemática y vínculos financieros con organizaciones que operan en el narcotráfico, específicamente en el transporte de mercancías y el lavado de dinero. El mundo de Elena dio un vuelco completo. Durante años había sospechado que Ricardo estaba involucrado en negocios turbios. Había notado inconsistencias en sus declaraciones sobre ingresos y gastos. Había escuchado conversaciones telefónicas extrañas que él cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Pero había preferido no indagar demasiado, enfocándose en sus propios proyectos secretos y manteniendo una distancia prudencial de las actividades de su esposo. Ahora resultaba que Ricardo no solo era un esposo infiel y un misógino cruel, sino también un criminal investigado por el gobierno federal. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Elena, intentando procesar todas las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Qué ganas tú con revelarme información que supongo es clasificada? Alejandra se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, un gesto que delataba su nerviosismo y que contrastaba con la imagen controlada que había mantenido hasta ese momento. Porque la investigación se está complicando peligrosamente, señora Morales. Ricardo está empezando a sospechar algo. Ayer me pidió que accediera a cuentas bancarias internacionales que no están relacionadas con las operaciones oficiales de la empresa, y cuando me negué alegando que no tenía autorización para ese tipo de transacciones, se puso extremadamente violento. ¿Violento en qué sentido? Me gritó durante más de 10 minutos, me aventó físicamente contra la pared de su oficina privada, me amenazó con arruinar mi carrera profesional y mi reputación si no hacía exactamente lo que me pedía sin hacer preguntas. Alejandra se subió ligeramente la manga derecha del saco, revelando un moretón amarillento en el antebrazo que claramente había sido causado por dedos que apretaron con fuerza. No fue la primera vez que se pone violento conmigo, señora Morales. Ricardo tiene un problema serio de control y agresividad, especialmente cuando se siente acorralado o cuestionado. Elena observó el moretón con una mezcla de satisfacción maliciosa y genuina preocupación. Satisfacción porque la confirmación de que Ricardo estaba siendo investigado por las autoridades federales añadía una dimensión completamente nueva a sus planes de venganza. Preocupación porque reconocía perfectamente los signos de violencia doméstica que ella misma había experimentado durante años, aunque principalmente de forma psicológica y emocional más que física. ¿Qué necesitas específicamente de mí?, preguntó Elena, decidiendo ir directamente al punto. Acceso, respondió Alejandra inmediatamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Ricardo siempre ha dicho que usted no sabe absolutamente nada de sus negocios, que es simplemente una esposa decorativa que se ocupa de organizar fiestas y cenas sociales. Pero durante estos 2 años de investigación, lo he observado muy cuidadosamente, y hay muchas cosas que no cuadran con esa versión. Elena sintió una alarma interna inmediata. Si Alejandra había estado investigando a Ricardo durante 2 años como agente encubierta, ¿qué tanto había descubierto sobre las propias actividades financieras de Elena? Decidió proceder con extrema cautela. No entiendo qué tipo de acceso podría proporcionarte.
Como bien dice Ricardo, yo realmente no sé nada de sus negocios, pero usted tiene acceso físico a su oficina en la Casa de las Lomas, a su computadora personal, a documentos que él guarda en su estudio privado, a conversaciones telefónicas que hace desde casa, explicó Alejandra con urgencia creciente. Información que podría ayudarnos a completar el rompecabezas y reunir la evidencia necesaria para presentar cargos formales contra él. Elena reflexionó rápidamente sobre las implicaciones de lo que Alejandra le estaba proponiendo. Trabajar con una agente federal podría ser extremadamente peligroso si no manejaba la situación correctamente, pero también podría proporcionarle información valiosa sobre la situación legal de Ricardo y, potencialmente, protección gubernamental cuando llegara el momento de revelar su propia información. ¿Qué garantías legales tengo de que no me vas a involucrar en problemas con las autoridades?, preguntó Elena. Señora Morales, según nuestras investigaciones, usted es claramente una víctima, no una sospechosa. Si nos ayuda a reunir evidencia contra Ricardo, el gobierno mexicano está dispuesto a ofrecerle inmunidad legal completa y protección federal si fuera necesario. ¿Protección? ¿Exactamente qué tan peligroso es mi esposo? Alejandra asintió gravemente, y por primera vez desde que había llegado al café, Elena vio genuino miedo en sus ojos. Las organizaciones criminales con las que Ricardo está financieramente involucrado no se caracterizan por su paciencia, su misericordia o su respeto por la vida humana, señora Morales. Si descubren que está siendo investigado por el gobierno federal, o si sienten que alguien los está traicionando o representa una amenaza para sus operaciones, pueden volverse extremadamente violentos sin ningún tipo de advertencia. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del café. Durante 20 años había vivido con Ricardo, había dormido en la misma cama, había organizado cenas elegantes con sus socios de negocios, había viajado con él a reuniones que ahora entendía que probablemente involucraban criminales peligrosos. Si realmente estaba conectado con organizaciones del narcotráfico, ella había estado en peligro mortal sin saberlo durante décadas. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo Elena finalmente, sintiendo que necesitaba procesar la información antes de tomar decisiones importantes. No tenemos mucho tiempo disponible, insistió Alejandra con urgencia evidente. La investigación está en una etapa crítica. Necesitamos evidencia concreta y documentación sólida antes de que Ricardo pueda destruir documentos comprometedores o, peor aún, escapar del país. ¿Escapar del país? Ayer por la tarde compramos boletos de avión hacia las Islas Caimán para dentro de exactamente 2 semanas. Boletos de primera clase, ida sin fecha de regreso programada. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo directo en el estómago. Ricardo no solo planeaba divorciarse de ella y humillarla públicamente, sino que además tenía intenciones de huir del país con su amante, dejándola potencialmente involucrada en problemas legales federales que ella ni siquiera había conocido hasta ese momento. ¿Sabes qué?, dijo Elena tomando una decisión que podría cambiar completamente el curso de los eventos. Tienes razón. Necesitamos hablar con mucho más detalle, pero definitivamente no aquí donde cualquiera podría escucharnos. ¿Dónde sugiere entonces? Esta noche, a las 8 en punto, en mi casa de San Ángel, calle Frontera número 247. Es muy importante que te asegures de que nadie te siga. Alejandra asintió, claramente aliviada de que Elena hubiera aceptado colaborar. Señora Morales, quiero que sepa que nunca tuve la intención de lastimar su matrimonio o causarle dolor personal. Mi trabajo consistía en mantenerme cerca de Ricardo para reunir información sobre sus actividades financieras, pero cuando él interpretó mi profesionalismo como interés romántico, no pude romper mi cobertura sin comprometer toda la investigación. ¿Realmente nunca te involucraste sentimentalmente con él? Alejandra se sonrojó profundamente, y Elena vio dolor genuino en sus ojos. Una vez. Hace aproximadamente 6 meses. Fue absolutamente necesario para mantener mi cobertura y su confianza, pero fue lo más asqueroso y humillante que he tenido que hacer en toda mi carrera profesional. Por primera vez desde que había llegado al café, Elena sintió una simpatía genuina hacia la mujer que tenía enfrente.
Ya no era la secretaria ambiciosa que había destruido su matrimonio por dinero y estatus social, sino una profesional joven que había sacrificado 2 años de su vida, incluyendo su dignidad personal, para investigar crímenes federales. ¿Cómo terminaste exactamente en este tipo de trabajo?, preguntó Elena, genuinamente curiosa. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 18 años, respondió Alejandra, con una tristeza profunda que transformó completamente su rostro. Era contador público en una empresa de construcción en Guadalajara. Descubrió irregularidades mayores en los libros contables. Intentó reportarlas a las autoridades competentes y apareció muerto en su automóvil 2 días después. Oficialmente fue clasificado como un accidente automovilístico, pero toda mi familia sabía la verdad. Elena sintió un nudo genuino en la garganta. Lo siento muchísimo, Alejandra. Ese día decidí estudiar finanzas corporativas para entender exactamente cómo funcionan estos sistemas de corrupción, cómo gente como Ricardo roba millones de pesos del erario público, mientras familias trabajadoras como la mía sufren las consecuencias. Cuando la UIFE me ofreció la oportunidad de investigar a uno de los evasores fiscales más grandes y peligrosos del país, no pude negarme. Las 2 mujeres se quedaron en silencio durante varios minutos, cada una procesando la información que había recibido y las implicaciones de lo que estaba por venir. ¿Ricardo tiene alguna sospecha sobre tu verdadera identidad?, preguntó Elena. No lo creo, pero definitivamente está empezando a sospechar que algo no está funcionando como él esperaba. Por eso necesito acelerar dramáticamente la investigación. Si descubre mi verdadera identidad antes de que tengamos evidencia suficiente para arrestarlo formalmente, tanto usted como yo estaremos en peligro mortal. Elena se puso de pie. Esta noche hablaremos con mucha más calma y privacidad. Mientras tanto, ten muchísimo cuidado. Si Ricardo es realmente tan peligroso como dices, no deberías estar sola con él bajo ninguna circunstancia. No tengo otra opción. Tengo que mantener mi cobertura hasta el final, sin importar el costo personal. Elena vaciló un momento antes de añadir: Alejandra, hay muchas cosas sobre Ricardo que yo sé, información que podría ser extremadamente útil para tu investigación, pero también hay cosas sobre mí que necesitas entender antes de que trabajemos juntas. ¿Qué tipo de cosas? Esta noche lo descubrirás completamente. Por ahora, solo te adelanto que Ricardo no es el único que ha estado guardando secretos importantes durante estos 20 años de matrimonio. Elena dejó dinero suficiente para ambos cafés y se dirigió hacia las escaleras. Cuando llegó a la planta baja, se volvió para mirar una última vez a Alejandra, que permanecía sentada junto a la ventana con una expresión pensativa y ligeramente preocupada. La partida de ajedrez había cambiado completamente. Ya no era simplemente una venganza personal contra un esposo infiel, sino una operación mucho más compleja que involucraba crímenes federales, agentes encubiertos y, potencialmente, organizaciones criminales extremadamente peligrosas. Pero Elena se sentía extrañamente tranquila. Después de 20 años de sentirse impotente, finalmente tenía las herramientas y los aliados necesarios para no solo destruir a Ricardo, sino asegurarse de que pagara por todos sus crímenes. La guerra había comenzado oficialmente. Elena llegó a su casa de San Ángel a las 7 de la tarde, 1 hora antes de su cita con Alejandra. Necesitaba tiempo para preparar cuidadosamente qué información revelar y cuánto podía confiar en una agente federal que había estado viviendo una mentira durante 2 años. La confianza era un lujo que Elena no podía permitirse, especialmente cuando su libertad y posiblemente su vida estaban en juego. Se dirigió inmediatamente a su oficina secreta y comenzó a organizar los documentos más importantes en diferentes carpetas. Una carpeta contenía información sobre las actividades ilegales de Ricardo que podría ser útil para la investigación de Alejandra. Otra carpeta, mucho más gruesa, contenía evidencia de su propio imperio financiero, que mantendría oculta hasta estar completamente segura de las intenciones reales de la agente federal. Don Aurelio había dejado las nuevas flores plantadas en la entrada, begonias rojas y blancas que creaban un patrón elegante alrededor de la fuente colonial. Elena sonrió al ver el trabajo perfecto del jardinero,
quien siempre lograba que la casa luciera como una postal de México colonial, ocultando perfectamente los secretos modernos que guardaba en su interior. A las 8 en punto exacto, el timbre de la casa sonó con su melodía tradicional mexicana. Elena observó por el monitor de seguridad oculto detrás de un cuadro del siglo XVIII y confirmó que Alejandra había llegado sola. Abrió la puerta principal, notando inmediatamente que la joven se había cambiado de ropa y ahora vestía jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y zapatos cómodos, como si se hubiera preparado para una noche larga de trabajo. Puntual, comentó Elena mientras la conducía al interior. Me gusta eso en una persona. En mi trabajo, la puntualidad puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una operación, respondió Alejandra, observando con admiración evidente la arquitectura colonial perfectamente conservada. Su casa es absolutamente hermosa, señora Morales. Es como viajar en el tiempo. Gracias. Mi abuela decía que las casas antiguas guardan la sabiduría de generaciones pasadas. Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta que comencé a vivir aquí permanentemente. Elena condujo a Alejandra directamente a su oficina, pero antes de abrir la puerta se detuvo y la miró directamente a los ojos. Alejandra, antes de entrar ahí, necesito que entiendas algo muy claramente. Lo que vas a ver esta noche podría cambiar completamente tu percepción, no solo sobre Ricardo, sino sobre mí. Si decides proceder, estarás comprometiéndote a trabajar conmigo, no contra mí. ¿Estás preparada para eso? Señora Morales, mi objetivo es reunir evidencia para arrestar a Ricardo Vázquez por sus crímenes. Si usted puede ayudarme a lograr ese objetivo, cuenta con mi total colaboración. Elena abrió la puerta de su oficina y observó la reacción de Alejandra. La agente federal se quedó literalmente sin palabras al ver la sofisticada configuración tecnológica. 3 computadoras de última generación, múltiples monitores mostrando información financiera en tiempo real, mapas digitales, sistemas de comunicación encriptada, y una organización que claramente pertenecía a alguien que manejaba operaciones complejas. Señora Morales, dijo Alejandra lentamente, caminando hacia los monitores como hipnotizada. Creo que Ricardo tenía razón cuando decía que usted guardaba secretos, pero evidentemente no tenía idea de qué tipo de secretos. Elena sonrió mientras servía café en 2 tazas de porcelana china que habían pertenecido a su bisabuela. Alejandra, lo que voy a mostrarte esta noche va a cambiar completamente tu investigación sobre Ricardo. Pero antes necesito que me prometas algo muy importante. ¿Qué necesita? Que cuando esto termine, cuando Ricardo esté en prisión y tú hayas completado exitosamente tu misión, me ayudarás a asegurarme de que nunca pueda lastimar a otra mujer como me lastimó a mí durante 20 años. Alejandra extendió su mano sin hesitación. Trato hecho, señora Morales. Llámame Elena, dijo mientras estrechaba la mano de su nueva aliada. Y ahora, siéntate cómodamente, porque lo que voy a mostrarte va a tomar toda la noche y posiblemente parte del amanecer. Elena se dirigió a su caja fuerte y comenzó a sacar carpetas, documentos, fotografías, dispositivos de almacenamiento digital y equipos de grabación que había estado acumulando durante años. Durante los siguientes minutos, fue colocando todo meticulosamente sobre la mesa de reuniones, organizando 20 años de evidencia que había estado reuniendo sin que Ricardo sospechara jamás. ¿Qué es todo esto?, preguntó Alejandra, claramente impresionada por la cantidad y organización del material. Esto, respondió Elena, abriendo la primera carpeta con una sonrisa que mezcló satisfacción y anticipación, es la verdadera historia de Ricardo Vázquez. Y cuando termines de revisar todo este material, vas a entender que la investigación de la UIF apenas ha raspado la superficie de sus crímenes. Elena abrió la primera carpeta, que contenía fotografías tomadas con lentes de largo alcance durante los últimos 5 años. Las imágenes mostraban a Ricardo en reuniones secretas con hombres que Alejandra reconoció inmediatamente. Dios mío, murmuró la agente federal, tomando una fotografía que mostraba a Ricardo estrechando la mano con Joaquín Mendoza, un conocido operador financiero del cártel de Sinaloa. ¿Cuándo y dónde fue tomada esta fotografía? Hace 8 meses, en el restaurante Pujol.
Ricardo me dijo que tenía una cena de negocios con inversionistas japoneses. Yo contraté a un fotógrafo privado para que documentara la reunión desde el edificio de enfrente. Alejandra revisó rápidamente las demás fotografías, su expresión volviéndose más seria con cada imagen. Elena, esto es evidencia directa de vínculos con organizaciones criminales. ¿Por qué no reportaste esto a las autoridades? Porque hasta hace 2 días no tenía idea de que Ricardo estaba siendo investigado por el gobierno. Además, Elena señaló hacia otra carpeta mucho más grande. Tenía mis propias razones para mantener esta información en secreto. La segunda carpeta contenía grabaciones de audio de conversaciones telefónicas que Elena había estado documentando durante años usando equipos de espionaje profesional que había comprado a través de contactos discretos. ¿Cómo conseguiste grabar las conversaciones telefónicas de Ricardo?, preguntó Alejandra. Durante los últimos 10 años, cada vez que Ricardo renovaba sus teléfonos celulares o cambiaba de líneas, yo instalaba software de monitoreo antes de que él los usara. También tengo micrófonos direccionales instalados en su oficina de la Casa de las Lomas. Elena reprodujo una grabación particularmente incriminatoria, donde Ricardo discutía el lavado de $5 millones procedentes del narcotráfico a través de contratos de construcción gubernamentales. La voz de Ricardo era perfectamente clara e identificable. Esto es evidencia federal de primera categoría, dijo Alejandra claramente emocionada. Con estas grabaciones podemos proceder inmediatamente con órdenes de arresto. Espera, dijo Elena. Aún no has visto lo más importante. La tercera carpeta contenía documentos financieros que demostraban evasión fiscal sistemática por cantidades que superaban los $200 millones. Estados de cuenta de bancos internacionales, contratos falsos, facturas apócrifas y una red compleja de empresas fantasma diseñada específicamente para ocultar ingresos y evitar impuestos. Pero fue la cuarta carpeta la que realmente sorprendió a Alejandra. Contenía copias de contratos gubernamentales, donde se evidenciaba claramente el pago de sobornos a funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo nombres, cantidades, fechas y métodos de transferencia. Elena, dijo Alejandra después de revisar los documentos durante más de 1 hora. Esto es suficiente evidencia para arrestar no solo a Ricardo, sino a media docena de funcionarios gubernamentales y varios líderes de organizaciones criminales. ¿Cómo conseguiste acceso a toda esta información? Elena sonrió y abrió una quinta carpeta que había mantenido separada del resto. Porque, mi querida Alejandra, durante los últimos 15 años no he sido la esposa ignorante y decorativa que Ricardo creía que tenía. La quinta carpeta contenía documentos que dejaron a Alejandra completamente sin palabras. Certificados de propiedades inmobiliarias por valor de más de $500 millones. Estados de cuenta bancarios que mostraban inversiones bursátiles por cantidades astronómicas. Contratos de sociedades anónimas que controlaban desde edificios de oficinas hasta desarrollos turísticos en la Riviera Maya. Elena, dijo Alejandra con voz entrecortada, tú eres multimillonaria. Sí, y la propietaria real de aproximadamente el 60% de los bienes que Ricardo cree que posee. Elena abrió una carpeta adicional que contenía el documento más impactante de todos, la escritura del edificio de Polanco, donde Ricardo tenía sus oficinas centrales. Durante 5 años Ricardo ha estado pagándome renta por sus propias oficinas sin saberlo, explicó Elena con una sonrisa que mezcló triunfo y revenge. Cada peso que paga va directamente a mis cuentas a través de una sociedad anónima, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Alejandra se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Finalmente levantó la mirada hacia Elena. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué construiste todo esto en secreto? ¿Por qué no confrontaste a Ricardo hace años? Elena se recostó en su silla y por primera vez en la noche, su expresión mostró la tristeza y el dolor acumulados durante décadas. Porque al principio realmente lo amaba, y creía que podíamos ser socios iguales en la vida. Cuando me di cuenta de que me veía como una posesión costosa en lugar de como una persona, decidí construir mi propia independencia. Y cuando descubrí que estaba involucrado en actividades criminales, decidí documentar todo como protección.
¿Protección contra qué? Contra esto exactamente. Contra el día en que decidiera deshacerse de mí y dejarme sin nada, potencialmente involucrada en sus crímenes sin tener manera de defenderme. Alejandra asintió lentamente. Elena, ¿te das cuenta de que con esta información podemos no solo arrestar a Ricardo, sino desmantelar una red criminal completa? Esa es exactamente la idea. Pero hay una condición. ¿Cuál? Elena abrió una carpeta final que había mantenido separada. Contenía documentos legales preparados por abogados especializados en cooperación con autoridades federales. Quiero inmunidad total para todas mis actividades financieras, protección federal para mí y para don Aurelio, y quiero ser designada como testigo protegido con derecho a conservar todos mis bienes legítimos. Elena, eso va a requerir negociaciones con mis superiores, pero considerando el valor de la evidencia que estás proporcionando, no creo que haya problemas. Hay algo más, añadió Elena. Quiero estar presente cuando arresten a Ricardo. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de quién realmente tenía el poder durante todos estos años. Alejandra sonrió por primera vez en toda la noche. Elena, creo que vamos a trabajar muy bien juntas. Durante las siguientes 4 horas hasta las 3 de la madrugada, Elena y Alejandra trabajaron juntas, organizando toda la evidencia, creando una cronología detallada de los crímenes de Ricardo y desarrollando un plan para su arresto que maximizara el impacto psicológico sobre él. Cuando Alejandra finalmente se preparó para irse, se volvió hacia Elena con una expresión de admiración genuina. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo lograste mantener todo esto en secreto durante tantos años? ¿Cómo pudiste fingir ser la esposa sumisa mientras construías un imperio financiero? Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. Alejandra, cuando una mujer es subestimada sistemáticamente durante décadas, cuando le dicen constantemente que no vale nada, que no entiende nada, que no es capaz de nada, eventualmente eso se convierte en el disfraz perfecto. Ricardo nunca sospechó de mí porque genuinamente creía que era demasiado estúpida para hacer algo significativo. ¿Y ahora? Ahora va a descubrir cuán terriblemente equivocado estaba. Y va a pagar no solo por sus crímenes financieros, sino por cada humillación, cada insulto, cada vez que me hizo sentir que no valía nada. Alejandra se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Elena, mañana comenzamos a ejecutar el plan. ¿Estás completamente segura de que estás preparada para las consecuencias? Una vez que esto comience, no habrá manera de detenerlo. Elena la miró directamente a los ojos y Alejandra vio en ellos una determinación que la hizo estremecer. Alejandra, he estado preparándome para este momento durante 20 años. Ricardo eligió la guerra equivocada con la mujer equivocada. Y mañana va a comenzar a pagar por ese error. Después de que Alejandra se fue, Elena se quedó sola en su oficina, rodeada de la evidencia que destruiría la vida de Ricardo. Se sirvió una última copa de vino y brindó silenciosamente hacia la fotografía de su abuela Esperanza, que mantenía sobre el escritorio. «Abuela», murmuró, «me enseñaste que las mujeres morales nunca nos rendimos. Mañana Ricardo va a entender exactamente lo que eso significa». El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la casa colonial, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Elena había dormido apenas 2 horas, pero se sentía más despierta y alerta que nunca en su vida. La guerra final estaba a punto de comenzar. 3 días después de su reunión nocturna con Alejandra, Elena recibió la llamada que había estado esperando durante semanas. Era miércoles por la mañana, las 9:15, y estaba en su oficina revisando las cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, cuando su teléfono celular vibró con un número que no reconoció. ¿Elena? La voz era de Alejandra, pero sonaba tensa y urgente. «Necesito verte inmediatamente. Hay desarrollos importantes que no puedo discutir por teléfono». «¿Dónde y cuándo?» «En tu casa, en 1 hora». «Y Elena, prepárate para lo que viene. Hoy todo va a cambiar». Elena colgó el teléfono con una mezcla de anticipación y nerviosismo que había estado construyéndose durante días. Durante las últimas 72 horas, había estado monitoreando obsesivamente las actividades de Ricardo, desde su red de cámaras de seguridad ocultas y sus sistemas de interceptación telefónica.
Su comportamiento había sido cada vez más errático. Reuniones canceladas a último momento, conversaciones telefónicas susurradas que cortaba abruptamente cuando escuchaba ruidos, y una paranoia creciente que lo había llevado a cambiar su rutina diaria por primera vez en años. Cuando Alejandra llegó a la casa de San Ángel, Elena inmediatamente notó que no venía sola. La acompañaban dos hombres en trajes oscuros que claramente eran agentes federales, y una mujer mayor de aspecto profesional que portaba un maletín de cuero negro. «Elena», dijo Alejandra después de hacer las presentaciones correspondientes, «te presento al licenciado Miguel Herrera, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, al agente Carlos Mendoza del Ministerio Público Federal y a la licenciada Patricia Sánchez, quien será tu asesora legal durante todo el proceso». Elena invitó a todos a pasar a su oficina, donde ya había preparado café y había organizado todos los documentos que había compartido con Alejandra 3 noches antes. El licenciado Herrera, un hombre de aproximadamente 50 años con canas en las sienes y una presencia autoritaria pero no intimidante, fue el primero en hablar. «Señora Morales, quiero que sepa que en mis 20 años trabajando para la UIF, nunca había visto un caso de cooperación ciudadana tan completo y bien documentado como el que usted ha preparado. La evidencia que ha proporcionado es simplemente extraordinaria. Gracias, licenciado. Espero que sea suficiente para asegurar que Ricardo pague por todos sus crímenes». «Oh, será más que suficiente», intervino el agente Mendoza, abriendo su propia carpeta llena de documentos oficiales. «Basándose en la información que usted proporcionó, hemos obtenido órdenes de arresto no solo para Ricardo Vázquez, sino para 17 personas adicionales, incluyendo funcionarios públicos de alto nivel y operadores financieros de 3 organizaciones criminales diferentes». Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Durante años había documentado meticulosamente las actividades criminales de Ricardo, nunca imaginando que eventualmente su evidencia resultaría en una operación de esta magnitud. «¿Cuándo van a proceder con los arrestos?», preguntó Elena. «Ahí es donde la situación se complica», respondió la licenciada Sánchez. «Señora Morales, necesitamos su cooperación activa para la fase final de la operación. Específicamente, necesitamos que usted ayude a reunir evidencia física adicional que confirme los documentos y grabaciones que ya tenemos». «¿Qué tipo de evidencia física?». «Documentos originales, computadoras, dispositivos de almacenamiento, efectivo, y cualquier otra evidencia que Ricardo pueda tener oculta en propiedades que están a su nombre», explicó Alejandra. «El problema es que necesitamos que sea usted quien obtenga esta evidencia, porque como esposa, usted tiene acceso legal a las propiedades matrimoniales». Elena reflexionó durante varios minutos sobre las implicaciones de lo que le estaban pidiendo. ¿Qué tan peligroso va a ser esto? Si Ricardo sospecha algo, por eso necesitamos actuar inmediatamente, interrumpió el licenciado Herrera. Nuestras fuentes nos indican que Ricardo está planeando acelerar sus planes de salida del país. Los boletos a las Islas Caimán han sido cambiados de la próxima semana a pasado mañana, viernes por la noche. La información golpeó a Elena como un rayo. ¿Pasado mañana? Pero el divorcio aún no está finalizado legalmente. «Exactamente», dijo el agente Mendoza. «Creemos que está planeando huir del país sin completar el proceso de divorcio, dejándola legalmente vulnerable y potencialmente responsable por sus deudas y obligaciones criminales». Elena sintió una furia que había estado controlando durante meses finalmente desbordarse. «Ese bastardo no solo me ha humillado durante 20 años, sino que ahora planea dejarme como responsable de sus crímenes mientras él vive cómodamente en el Caribe con su amante. No si actuamos primero», dijo Alejandra con una sonrisa que mezcló determinación y venganza. «Elena, ¿estás dispuesta a ayudarnos a tender una trampa que Ricardo jamás va a olvidar? Dime exactamente qué necesitas que haga». Durante las siguientes 2 horas, Elena y los agentes federales desarrollaron un plan que era tan arriesgado como brillante. Elena regresaría a la casa de las Lomas esa misma tarde, alegando que necesitaba recoger algunas pertenencias personales antes de mudarse permanentemente a San Ángel. Una vez ahí, instalaría dispositivos de grabación de audio y video en la oficina privada de Ricardo,
copiaría archivos de sus computadoras personales y fotografiaría cualquier documento importante que encontrara. Pero la parte más peligrosa del plan involucraría una confrontación directa con Ricardo, donde Elena revelaría gradualmente información sobre sus propias actividades financieras, provocándolo a confesar detalles sobre sus crímenes que podrían ser grabados como evidencia adicional. Elena, dijo la licenciada Sánchez con seriedad evidente, necesito que entienda completamente los riesgos. Si Ricardo sospecha que está trabajando con las autoridades, si se siente acorralado podría volverse violento. Estaremos monitoreando todo desde vehículos cercanos, pero si algo sale mal, entiendo los riesgos, interrumpió Elena. Pero también entiendo que esta es mi única oportunidad de asegurarme de que Ricardo pague por todo lo que me ha hecho. Hay una cosa más, añadió el licenciado Herrera, abriendo una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. Señora Morales, durante nuestra investigación de las actividades financieras de Ricardo, descubrimos algunas irregularidades en sus propias transacciones que necesitamos aclarar. Elena sintió un escalofrío de alarma. ¿Qué tipo de irregularidades? Varias de las propiedades y inversiones que usted documentó fueron adquiridas utilizando información privilegiada que técnicamente constituye abuso de información confidencial. Además, algunas de sus sociedades anónimas no han pagado impuestos completos sobre las ganancias de capital. Elena se quedó en silencio durante varios segundos, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Me están acusando de actividades ilegales? No la estamos acusando, clarificó rápidamente la licenciada Sánchez. Pero necesitamos regularizar su situación legal antes de proceder con el arresto de Ricardo. La buena noticia es que el gobierno está dispuesto a otorgarle inmunidad completa, a cambio de su cooperación, más un acuerdo de pago de impuestos atrasados que será muy favorable considerando las circunstancias. Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. ¿Cuánto necesito pagar? Aproximadamente 30 millones de pesos en impuestos atrasados e intereses, respondió el agente Mendoza. ¿Eso es todo? Elena se rió genuinamente. Licenciado, esa cantidad representa menos del 5% de mi patrimonio neto. Puedo transferir ese dinero esta misma tarde. Los 4 funcionarios se miraron entre sí con expresiones de sorpresa evidente. Era claro que no habían esperado que Elena pudiera pagar esa cantidad tan fácilmente. Señora Morales, dijo el licenciado Herrera lentamente, ¿exactamente cuál es su patrimonio neto real? Elena sonrió con una confianza que había estado ocultando durante décadas. Según mis cálculos más recientes, aproximadamente 800 millones de pesos en activos líquidos y propiedades inmobiliarias. El silencio en la oficina fue absoluto durante casi un minuto completo. Elena, dijo Alejandra finalmente, eres más rica que Ricardo, considerablemente más rica, y a diferencia de él, toda mi riqueza fue adquirida legalmente, aunque admito que no declaré todos los impuestos correspondientes. ¿Cómo es posible que construyeras esa fortuna sin que Ricardo lo sospechara?, preguntó la licenciada Sánchez. Porque Ricardo cometió el error fundamental de subestimarme completamente. Mientras él creía que yo pasaba las tardes tomando té con amigas, yo estaba tomando cursos de inversión en las mejores universidades del país. Mientras él pensaba que mis viajes a Playa del Carmen eran vacaciones de shopping, yo estaba comprando terrenos que sabía que se revalorizarían debido a proyectos turísticos que escuchaba discutir en sus cenas de negocios. Mientras él asumía que no entendía nada de finanzas, yo estaba construyendo un portafolio de inversiones que aprovechaba información privilegiada que él compartía sin darse cuenta. Elena se puso de pie y caminó hacia uno de sus monitores, donde mostró en tiempo real el valor de sus inversiones bursátiles. Cada vez que Ricardo mencionaba una empresa que iba a recibir un contrato gubernamental importante, yo compraba acciones. Cada vez que hablaba de desarrollos inmobiliarios futuros, yo adquiría terrenos en áreas estratégicas. Cada vez que discutía cambios en regulaciones gubernamentales, yo ajustaba mis inversiones para aprovechar esos cambios. Eso es extraordinariamente inteligente, admitió el agente Mendoza. Y completamente legal excepto por los impuestos que estoy dispuesta a pagar inmediatamente, añadió Elena.
La diferencia entre Ricardo y yo es que yo construí mi fortuna usando información para inversiones legítimas, mientras que él usó la misma información para actividades criminales. El licenciado Herrera cerró su carpeta y se puso de pie. Señora Morales, oficialmente tenemos un acuerdo. Usted coopera con la operación de arresto, paga los impuestos atrasados, y el gobierno le garantiza inmunidad completa más protección federal si fuera necesaria. Perfecto. ¿Cuándo comenzamos? Hoy. Esta tarde. Elena, ¿estás lista para enfrentar a Ricardo y revelarle quién eres realmente? Elena sonrió con una mezcla de anticipación y determinación que había estado construyéndose durante 20 años. Alejandra, he estado lista para este momento desde el día que me casé con él. A las 4 de la tarde, Elena llegó a la casa de las Lomas en un taxi, como había hecho durante las últimas semanas para evitar usar el BMW que Ricardo podía rastrear. La mansión de estilo mediterráneo se alzaba imponente tras sus jardines perfectamente cuidados, pero por primera vez en años, Elena no sintió ningún apego emocional al lugar que había sido su hogar durante casi 2 décadas. Usó sus llaves para entrar por la puerta principal, notando inmediatamente que habían cambiado la decoración del hall de entrada. Los cuadros que ella había seleccionado cuidadosamente durante años habían sido reemplazados por obras de arte moderno que claramente reflejaban el gusto de Alejandra. Era una confirmación dolorosa pero útil de que Ricardo realmente había comenzado a borrar su presencia de la casa. ¿Elena? La voz de Ricardo venía de su oficina en el segundo piso. ¿Qué haces aquí? Vine a recoger algunas cosas personales que dejé en mi closet, respondió Elena, dirigiéndose hacia las escaleras de mármol italiano. No me tomará mucho tiempo. Mientras subía las escaleras, Elena activó discretamente el dispositivo de grabación que llevaba oculto en su blusa, un equipo profesional que los agentes federales le habían proporcionado esa mañana. También activó la aplicación en su teléfono que estaba transmitiendo audio y video en vivo al equipo de vigilancia que esperaba en 3 vehículos estacionados en diferentes puntos alrededor de la casa. Elena, ven acá un momento, dijo Ricardo cuando ella llegó al segundo piso. Tenemos que hablar. Elena entró a la oficina de Ricardo, notando inmediatamente que había estado empacando documentos en cajas de cartón. Sobre su escritorio había pasaportes, boletos de avión y varios dispositivos de almacenamiento digital. ¿Te vas de viaje?, preguntó Elena con fingida casualidad. Alejandra y yo vamos a tomarnos unas vacaciones extendidas en el Caribe, respondió Ricardo, sin levantar la mirada de los documentos que estaba organizando. Necesitamos tiempo para planear nuestro futuro juntos sin las distracciones de México. ¿Qué tan extendidas? Indefinidamente. Elena sintió la confirmación de lo que ya sabía. Ricardo planeaba huir del país y dejarla legalmente responsable por las consecuencias de sus crímenes. Ricardo, dijo Elena, decidiendo que había llegado el momento de comenzar la confrontación que había estado planeando durante días. Antes de que te vayas a vivir tu nueva vida, hay algunas cosas sobre nuestro matrimonio que deberías saber. ¿Cómo qué?, preguntó Ricardo, claramente irritado por la interrupción. Como el hecho de que no has estado casado con la mujer que creías durante estos 20 años. Ricardo finalmente levantó la mirada, con una expresión de confusión mezclada con molestia. Elena, no tengo tiempo para juegos psicológicos. Di lo que tengas que decir y vete. Elena sonrió y se sentó en la silla frente al escritorio de Ricardo, adoptando una postura relajada que contrastaba dramáticamente con la tensión que había mostrado durante meses. ¿Recuerdas el edificio de Polanco donde tienes tus oficinas centrales?, preguntó Elena con voz calmada. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Sabes quién es realmente el propietario de ese edificio? Una corporación japonesa de inversiones inmobiliarias. Elena, ¿a dónde quieres llegar con esto? Elena se rió suavemente, un sonido que hizo que Ricardo frunciera el ceño con creciente confusión. Ricardo, durante los últimos 5 años has estado pagándome renta a mí. Yo soy la propietaria real de ese edificio, a través de una sociedad anónima registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Ricardo se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿De qué estás hablando, Elena? Eso es imposible.
Tú no tienes dinero para comprar un edificio completo en Polanco. ¿No lo tengo? Elena abrió su bolso y sacó una carpeta que contenía copias de los documentos más importantes de su portafolio financiero. Ricardo, ¿realmente creíste que durante 20 años no iba a aprender nada sobre negocios e inversiones? Elena extendió sobre el escritorio las escrituras del edificio de Polanco, certificados de inversiones bursátiles, estados de cuenta bancarios que mostraban saldos de varios millones de pesos, y contratos de propiedades inmobiliarias en destinos turísticos. Ricardo tomó los documentos con manos que comenzaron a temblar ligeramente. Su rostro cambió gradualmente de confusión a incredulidad, y finalmente a una furia que Elena nunca había visto antes. «¿Qué chingados es esto, Elena?», gritó, aventando los papeles al aire. «¿De dónde sacaste todo este dinero? ¿Cómo es posible que tengas propiedades que yo no conozco?» «Lo conseguí de la misma manera que tú, Ricardo, usando información privilegiada para hacer inversiones inteligentes. La diferencia es que yo lo hice legalmente. Esto es imposible. Tú no sabes nada de finanzas. Eres una mantenida que nunca ha trabajado un día en su vida». Elena se puso de pie lentamente, y por primera vez en 20 años de matrimonio, miró a Ricardo con una expresión de superioridad absoluta. «Ricardo, mi patrimonio neto actual es de aproximadamente 800 millones de pesos. Eso me convierte en considerablemente más rica que tú, especialmente considerando que gran parte de tu riqueza va a desaparecer cuando seas arrestado por tus actividades criminales». Ricardo se puso de pie de un salto, derribando su silla. «¿Arrestado? ¿De qué chingados estás hablando?» «Estoy hablando de tus vínculos financieros con el cártel de Sinaloa. Estoy hablando de los 200 millones de pesos que has evadido en impuestos. Estoy hablando de los sobornos que has pagado a funcionarios gubernamentales. Estoy hablando de todo, Ricardo». Ricardo se quedó paralizado, su rostro perdiendo todo el color. «Elena, ¿qué sabes exactamente?» «Lo sé todo, Ricardo. Durante años he estado documentando cada conversación telefónica, cada reunión secreta, cada transacción ilegal. Tengo fotografías, grabaciones, documentos, todo». «¿Por qué?» La voz de Ricardo se había reducido a un susurro. «¿Por qué harías algo así?» «Porque desde el primer día de nuestro matrimonio me trataste como si fuera tu propiedad. Porque durante 20 años me humillaste, me menospreciaste, me hiciste sentir que no valía nada. Porque decidiste que era mejor quedarte con una mujer joven en lugar de valorar a la esposa que había construido tu éxito social y empresarial». Elena caminó hacia la ventana que daba al jardín donde habían celebrado su boda hace 20 años. «Pero principalmente, Ricardo, porque eres un criminal que ha estado robando millones de pesos del erario público mientras familias mexicanas viven en la pobreza». «Elena», dijo Ricardo con una voz que mezclaba súplica y amenaza, «no sabes con quién te estás metiendo. La gente con la que trabajo no perdona las traiciones». «¿Me estás amenazando, Ricardo?» «Te estoy advirtiendo. Si tienes evidencia de mis actividades de negocios, podrías estar en peligro mortal». Elena se volvió hacia Ricardo con una sonrisa que lo hizo estremecer. «Ricardo, ¿realmente crees que construí una fortuna de 800 millones de pesos sin tomar precauciones para protegerme?» En ese momento, Elena escuchó el sonido que había estado esperando. Sirenas de vehículos oficiales acercándose a la casa. Ricardo también las escuchó, y su expresión cambió a pánico absoluto. «¿Qué es eso, Elena?» «Es el sonido de la justicia llegando finalmente por ti, Ricardo». Las sirenas se detuvieron frente a la casa, y Elena pudo escuchar voces autoritarias y pasos dirigiéndose hacia la entrada principal. A través de la ventana, vio vehículos oficiales con las siglas UIF y PGR, y docenas de agentes federales rodeando la propiedad. «Elena», dijo Ricardo con una voz desesperada, «podemos solucionar esto. Podemos irnos juntos del país. Podemos empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca. ¿Ahora quieres que seamos socios, Ricardo? ¿Después de 20 años de decirme que soy una inútil?» Los pasos subían las escaleras, acercándose a la oficina. Elena activó su teléfono y envió un mensaje de texto preestablecido que confirmaba su seguridad al equipo de operaciones. «Elena, por favor, te puedo hacer rica de verdad. Podemos ser millonarios juntos.
Elena se rió con una carcajada genuina que resonó en toda la oficina. Ricardo, yo ya soy más rica que tú, y a diferencia de ti, mi dinero no va a ser confiscado por el gobierno federal. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y el agente Mendoza entró seguido por 6 agentes federales armados. Ricardo Vázquez, gritó el agente Mendoza. Está bajo arresto por evasión fiscal, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales. Ricardo miró a Elena con una expresión de traición y odio puro. Elena, ¿qué hiciste? Lo que debería haber hecho hace 20 años, Ricardo. Tomar control de mi propia vida. Mientras los agentes federales esposaban a Ricardo y le leían sus derechos, Elena observó la escena con una satisfacción que había estado construyéndose durante décadas. El hombre que la había humillado, menospreciado y tratado como una posesión durante 20 años finalmente estaba pagando por sus crímenes. ¡Elena!, gritó Ricardo mientras los agentes lo sacaban de la oficina. Esto no va a terminar así. La gente con la que trabajo te va a encontrar. Ricardo, gritó Elena en respuesta. La gente con la que tú trabajabas ya está siendo arrestada en operaciones simultáneas en toda la ciudad. Alejandra entró a la oficina cuando Ricardo ya había sido sacado de la casa. Elena, ¿estás bien? Estoy perfectamente bien. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en 20 años. ¿Conseguiste toda la evidencia que necesitábamos? Elena señaló hacia las cajas de documentos que Ricardo había estado empacando. Todo lo que necesitan está ahí. Computadoras, documentos, dispositivos de almacenamiento, efectivo, y probablemente evidencia adicional que ni siquiera sabían que existía. Durante las siguientes 4 horas, Elena trabajó con los agentes federales para catalogar toda la evidencia encontrada en la casa. Descubrieron más de 2 millones de pesos en efectivo escondidos en cajas fuertes secretas, computadoras con información sobre docenas de transacciones ilegales adicionales, y documentos que implicaban a funcionarios gubernamentales de alto nivel que no habían sido identificados previamente. Cuando finalmente terminaron, el licenciado Herrera se acercó a Elena con una expresión de admiración profesional. Señora Morales, en mis 20 años trabajando para la UIF, nunca había visto una operación de cooperación ciudadana tan exitosa como la de hoy. Gracias a su evidencia y su valentía, vamos a poder desmantelar una red criminal que ha estado operando durante más de una década. ¿Qué va a pasar con Ricardo? Basándose en la evidencia que hemos reunido, está enfrentando cargos federales que podrían resultar en una sentencia de hasta 30 años de prisión. No hay posibilidad de fianza debido a su intento de huir del país. Elena asintió con satisfacción. ¿Y qué pasa conmigo ahora? Usted es oficialmente una testigo protegida del gobierno federal. Su inmunidad legal es completa y tiene derecho a conservar todos sus bienes legítimos después de pagar los impuestos atrasados que acordamos. ¿Y mi seguridad personal? Estaremos monitoreando la situación, pero francamente, con Ricardo y sus principales socios arrestados, el riesgo para usted ha disminuido significativamente. Esa noche, Elena regresó a su casa de San Ángel por última vez como la esposa de Ricardo Vázquez. Al día siguiente, los periódicos nacionales reportarían el arresto del empresario millonario Ricardo Vázquez y 17 cómplices en la operación anticorrupción más grande del año. Pero Elena no leyó los periódicos. En lugar de eso, se levantó temprano, se vistió con un traje sastre que había comprado con sus propias ganancias de inversión, y se dirigió a las oficinas de su abogado para firmar los documentos que oficialmente cambiarían su estatus legal de esposa dependiente a mujer de negocios independiente. Don Aurelio la esperaba en el jardín con una taza de café y una sonrisa orgullosa. Buenos días, niña Elena. ¿Cómo se siente al despertar en su primer día de libertad? Elena tomó el café y observó las flores que don Aurelio había plantado la semana anterior. Eran girasoles, que siempre se orientan hacia el sol sin importar las dificultades. Me siento como mi abuela Esperanza habría querido que me sintiera don Aurelio. Me siento como una mujer que finalmente tiene control completo sobre su propia vida. ¿Y don Ricardo? Don Ricardo va a pasar los próximos 20 o 30 años aprendiendo lo que significa realmente no tener poder sobre nada. 6 meses después, Elena había reorganizado completamente su vida.
Estableció la Fundación Esperanza Morales para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a desarrollar independencia económica. Compró 3 empresas mexicanas que estaban en dificultades financieras y las convirtió en operaciones rentables que empleaban a más de 1,000 personas. Se casó con un profesor de economía de la UNAM que la valoraba por su inteligencia y la respetaba como igual. Ricardo fue sentenciado a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio empresarial fue desmantelado por el gobierno y sus bienes fueron confiscados para pagar multas e indemnizaciones. Alejandra fue promovida a directora adjunta de la UIF y continuó especializándose en casos de corrupción corporativa. Y Elena, después de 2 décadas de ser subestimada y humillada, finalmente se convirtió en lo que siempre había tenido el potencial de ser, una de las mujeres más poderosas e influyentes de México. La última vez que vio a Ricardo fue durante su juicio, cuando testificó sobre los abusos psicológicos que había sufrido durante su matrimonio. Él la miró desde la mesa de los acusados con una expresión de odio puro, pero Elena ya no sentía miedo. Sentía lástima por un hombre que había tenido todo y lo había perdido por su arrogancia, su crueldad y su incapacidad de reconocer el valor de las personas que lo rodeaban. Después del juicio, Elena nunca volvió a pensar en Ricardo Vázquez. Tenía un futuro que construir y por primera vez en su vida, ese futuro dependía únicamente de ella. La guerra había terminado, y Elena había ganado de una manera que Ricardo jamás podría haber imaginado. Y así termina la increíble historia de Elena Morales. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y justicia? ¿Esperabas que Elena fuera en realidad más poderosa que Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu parte favorita de esta historia. ¿Y qué opinas sobre el final que tuvo Ricardo? Si te gustó esta historia llena de giros inesperados y quieres escuchar más relatos como este, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Comparte este video con tus amigos y familiares que disfrutan de las buenas historias. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer determinada. Nos vemos en la próxima historia.